Estamos hablando de un clima de hacinamiento que hace enteramente imposible sobrellevar un aislamiento no solamente de horas, sino ya de días. A pesar de que las autoridades han advertido de manera sistemática sobre la necesidad de que nos quedemos en casa como una medida social para contrarrestar la posible propagación o servir nosotros de vector para que este asunto se agudice, vemos que en los barrios de República Dominicana, a diferencia de los sectores de clase media, pues la gente sigue en colmados, la gente se aglutina a tomar, a cherchar, etcétera. Un conjunto de conductas, por así decir, que vistas desde fuera son un elemento de propagación. A continuación vamos a explicar socialmente hablando por qué esta especie de desobediencia civil del dominicano, sobre todo el que pertenece a las más bajas esferas de nuestro país, con respecto a las medidas que nos ayudarían a salir de este asunto en el que está también pues metido el resto del globo terráqueo. En República Dominicana se podría decir que este tema explotó a inicios de marzo con el tema de aquel señor que llegó desde Italia, que se presupone es el denominado agente cero. Pero a partir de ahí, pues ya usted conoce la historia. Cuando finalmente República Dominicana tomó medidas de aislamiento social, se pudo percibir rápidamente que en sectores como La Castellana, sectores como, digamos, Comunaco, etcétera, pues acogieron inmediatamente las mismas. Pero en los sectores de clase baja esto ha sido hasta este segundo literalmente imposible. Hemos visto muchos videos que están andando en las redes sociales en los cuales se ven a policías dándole carrera a gente para que en buen dominicano se meta en su casa. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué razón en los sectores que van ascendiendo en el escalafón social les es más fácil pues acatar las medidas de aislamiento social, mientras que a la gente de clase baja, al pobre, no, para decirlo sin utilizar un término que no sea o que no suene despectivo, le es tan difícil? Y la explicación a continuación. Señores, cuando tú le dices a una persona que se quede en su casa, que se pase 15, 21 días, y no es que esto sea un llamado a la desobediencia, no, estoy explicando el fenómeno para que tanto tú como incluso gente en el gobierno, si no se ha percatado de ello, pues lo entienda y en función de esa comprensión, pues incluso pueda, en caso de elaborar alguna medida para contrarrestar ese comportamiento masivo. ¿Qué es lo que difiere, no, entre un individuo y otro? En este caso, el que está en Villas Agrícolas con respecto al que está en Naco. Bueno, tú le dices a una persona del Capotillo, de Villas Agrícolas, que se quede en su casa, pero la realidad que tiene esa persona en su casa, en muchos casos, es, por ejemplo, un receptáculo, ¿no?, cuyas habitaciones están divididas por cortinas. Es decir, la separación entre una habitación y otra no es, digamos, una pared, no. Es una cortina literalmente hablando, donde las camas están separadas unas de otras, y en las noches la transparencia pues hace que sea casi imposible guardar la privacidad. Pero de repente te vas a la sala de esa misma casa y te encuentras con que existe, si acaso, una sola televisión. No importa que sea una pantalla plana, no importa. El detalle es que es una sola televisión, y como ustedes comprenderán, independientemente del monopolio que tienen o la hegemonía, por así decir, que tiene este tipo de información,
información en los medios actualmente, pues la realidad es que no todo el mundo en una familia coincide en lo que quieren ver. Fulano quiere ver una novela, fulano quiere ver una película, fulano muñequito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es un elemento en sí que siembra la discordia en el hogar. Pero vámonos al tema del entorno, ¿no? Que permite que tú estés o que te sientas hasta cierto punto afable en ese hogar. Bueno, pues de repente la ventilación o el clima, tú no puedes contar con un aire acondicionado que puedas manipular porque simplemente lo que tienes es un abanico. Pero junto a esto está el hecho no solamente de que tú estás cercano a alguien más en esa casa porque las habitaciones las separan cortinas. Es el hecho de que la otra casa, entre comillas, está separada de ti por un plywood. ¿Ustedes recuerdan los plywood, no? O por una madera fina. Entonces ya ahí imagine eso o multiplique eso. Ponga usted 10 casas o 10 apartamentos en línea. Estamos hablando de un clima de hacinamiento que hace enteramente imposible sobrellevar un aislamiento no solamente de horas, sino ya de días. Y es por esa razón que la gente se ve obligada a violar o a no acatar, digamos, ese llamado que hace el gobierno, que hacen las autoridades a aislarse. Señores, es esta razón por la cual, digamos, le es muy difícil al dominicano. Yo no estoy aquí exculpando a alguien porque se supone que la gente trabaja, que la gente ahorra dinero, etcétera, que uno se proyecta, pero lo cierto es que República Dominicana no es el lugar más idóneo socialmente hablando para referirnos al tema del ascenso social. Aquí hay que repetirlo, quizás no para que se patentice eso, sino para que cambie. Aquí los únicos que tienen ascenso social asegurado son los dembowceros, los bachateros, los peloteros y los políticos. Esa es la realidad. Hay mucha gente que vive en esas condiciones y eso tiene que ver con que República Dominicana no es el mejor lugar para tú matarte trabajando y tener garantizado tu ascenso social. Yo no sé cómo las autoridades van a resolver esto, pero lo cierto es que a un dominicano de clase baja le es prácticamente imposible permanecer en su casa, acatar ese hashtag quédate en casa por esa razón. No tiene Netflix. No tiene un servicio de cable, una sola televisión. Digamos que hay un dominó, pero el dominó obviamente se juega entre 4. Ya eso pues debarata estrictamente el tema del aislamiento social. Yo no sé si de repente, si las cosas siguen así, de repente a alguien en el gobierno se le ocurrirá, bueno, hay que llevarle una computadora, una laptop ahí con Netflix, qué sé yo, para que la gente se entretenga viendo películas y series y no salgan de su casa. Por eso es que el mismo live de Don Miguelo, amén de las críticas que ha tenido, le garantiza por lo menos al gobierno, al Estado, que no menos de 300,000 personas se van a mantener durante 3 horas, aunque es de 10 a 12 de la noche, se van a mantener aisladas pendiente a algo. Yo creo que uno diciéndolo en chiste, pero en broma, pero en serio, Don Miguelo debería hacer el bendito live durante las 24 horas para garantizar que la gente se vaya rotando y teniendo algo que hacer, ¿no? Para entretenerse todo este tiempo. Pero si a eso usted le suma el hecho de que incluso la gente de clase media que tiene cosas que hacer, o es decir, en su casa, que tiene la manera de trabajar, digamos, en el ámbito de lo teledirigido o a distancia, que tiene pues esos elementos de ocio como Amazon, Apple, YouTube, Netflix, porque tiene una buena conexión a internet, pues incluso llega un punto en el cual ese tipo de personas se sienten mentalmente embotadas y incluso sin, digamos, no conscientemente estimulan, al menos en el menos nocivo de los casos, a darle una vuelta a la manzana, porque es algo muy natural en nosotros los seres humanos sentir que estamos en contacto con nuestro entorno, con la naturaleza, aquellos que tienen la oportunidad de vivir rodeados de árboles, lo cual es algo, digamos, maravilloso.
por así decir. Por suerte tengo, digamos, donde vivo, tengo ese chancecito, ¿no?, de entrar en contacto con lo verde justo al amanecer, lo cual es algo que revitaliza día tras día. Eso junto a una taza de café amargo es lo mejor que tú puedes tener como estímulo para comenzar el día con buena fe, aun incluso en ámbitos, en contextos como el que está viviendo la humanidad actualmente. La gente de clase baja, no, que no me gusta llamarla así porque para mí eso es despectivo. Yo no sé qué va a hacer la jerga económica para eliminar ese concepto. No, pues esta gente no tiene Netflix, no tiene acceso a internet, digamos, constante. Es gente que no tiene acceso a instrumentos para pasar tiempo de ocio prolongado, a no ser que jueguen dominó entre la familia o con el vecino, y es por eso que usted ve que esa gente en los barrios anda en las calles como si no estuviese ocurriendo absolutamente nada. Todo se le pega al gobierno, y en el caso de la gente en los barrios, el gobierno o tendrá que ser más severo o tendrás que buscar la forma de hacer que la gente se entretenga. Pero ocurre que si fuese lo primero, he dicho ya en otras ocasiones que no es cierto que el gobierno tenga recursos humanos suficientes para hacer valer un toque de queda. O sea, que mucho de ese toque de queda va a quedar enteramente a discernimiento de la persona, ¿no?, a criterio del ciudadano. Y lo segundo es que habría que ver qué medidas sociales podría tomar el gobierno para que la gente se mantenga aislada todo el tiempo que sea necesario, para que no contribuya a la propagación de este elemento que ha puesto patas arriba no solamente nuestro sistema sanitario, sino también incluso el de Estados Unidos, donde las cifras proyectadas de decesos es sencillamente alarmante. Se está hablando, señores, de una proyección de más de 100,000 personas cuyas vidas se verán comprometidas. En el estado de New York están mandando camiones morgue ambulantes por decenas para poder dar abasto a la cantidad de cuerpos, ¿no?, ya sin vida, que son depositados allí, porque recuerden que en este caso más bien, pues el tratamiento, el protocolo de cara a esos cuerpos es muy diferente al protocolo de una persona cuya vida se ha visto comprometida por el efecto de otro agente que le ha arrebatado la existencia. El cuadro en Estados Unidos es desalentador, y eso podría cultivar, señores, que en República Dominicana incluso las autoridades pierdan, digamos, el estímulo, la estamina en querer dar la milla extra, porque muchos en los estamentos de poder se dirán: pero mira lo que pasó en Estados Unidos, que tiene un sistema de salud mucho más robusto que el nuestro. Mira lo que está pasando en España, en Italia. Son noticias que psicológicamente habría que pensar si esto no está haciendo mella en la psique, ¿no?, de todos esos elementos de los cuales las vidas de nosotros que somos dominicanos dependen, porque son ellos que toman las decisiones, acertadas o no, para llevar esta batalla, digamos, en el mejor de los escenarios posibles. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneudi Santos.